Hola tejedoras, bienvenidas a un nuevo tutorial en crochet y tejidos. Para el día de hoy les traigo un super proyecto, es muy hermoso, muy fácil de realizar y quiero compartir con ustedes el paso a paso. Antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a las chicas que nos acompañan por primera vez, mis amores, y espero que se puedan quedar con nosotros. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y así no te pierdas ninguno de mis tutoriales, los cuales son muy fáciles de realizar, muy prácticos y eh, pues para mí sería un placer que te quedaras con nosotros. A las chicas que siempre están ahí, mis amores, gracias y bienvenidas a un nuevo tutorial. Estos son los materiales que vamos a utilizar para nuestra creación de hoy: una moñita, marcadores para las chicas principiantes y que aún pierden el punto de inicio, tijeras. Este material tiene 2 milímetros de grosor, es hilo guajiro, listo, para el cual voy a estar utilizando un gancho 2.5 milímetros. Listo, entonces vamos a iniciar con el paso a paso. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado. Esto para las chicas que de pronto aún no saben tomar el hilo sin nudito, entonces por lo general hago el nudo deslizado para que ellas puedan seguir el paso a paso. Vamos aquí, bien, y voy a hacer una cadenita, otra cadenita, así, listo. Ahora voy a tomar lazada, entro, saco y paso por las 3 hebras, y este es un medio punto alto, listo, o una media vareta. Lazada, entro, saco y paso por las 3, lazada, entro, saco y paso por las 3, lazada, entro, saco y paso por las 3, y me voy a ir trabajando por toda la liguita o la moñita medios puntos de esta manera. ¿Ven? Y voy a hacer un total, chicas, de 48 medios puntos. Si vas a hacer una moña más grande o quieres que te quede más amplia, lo que vas a hacer es aumentar de 2 puntos, ¿listo? Es decir, siempre debe quedar un número par, nunca impar, ¿listo? Entonces, vamos a seguir por toda la moñita haciendo medios puntos altos hasta terminar. Una vez tengamos toda la moñita ya tejida y cerramos donde iniciamos, levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Listo, y aquí vamos a empezar con el motivo, el cual vamos a trabajar durante toda la vuelta para nuestra coletera. Listo, entonces 5 cadenas, voy a tomar doble lazada, voy a entrar en el mismo punto donde hice las 5 cadenas, saco y vamos 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora 3 cadenas que equivalen a un punto alto, y de este lado voy a tejer un total de 10 puntos altos incluyendo las 3 cadenas. Entonces ya tengo 2, 3, 4, 5, vamos acomodando, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Ahí están mis 10 puntos altos. Lazada y en el mismo espacio un medio punto alto. Y ahí terminamos con un medio punto alto. Voy a deslizar en el mismo punto donde levanté las 5 cadenas y donde hice el punto alto. Entonces ahí mismo entro, saco y deslizo. Ahora
voy a entrar aquí, ven, y voy a tomar la hebra y voy a hacer punto bajo, y de este lado voy a hacer un total de 8 puntos bajos. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, acomodamos, 6, 7 y 8. Ahí está. Ahora voy a levantar 2 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita de inicio. Deslizo. Ahí está. Nuevamente 2 cadenas y aquí, ven dónde están estos puntos, hay 2 bucles, 1 y 2, voy a tomar el de atrás y deslizo. 2 cadenas, tomo el bucle de atrás de estos 2 y deslizo. 2 cadenas, nuevamente tomo el bucle de atrás y deslizo. 2 cadenas, tomo la hebrita de atrás, nuevamente 2 cadenas y realizo lo mismo, y así nos vamos a ir trabajando hasta llegar al punto donde partimos. Todo lo que tengamos que cerrar lo vamos a cerrar en el mismo punto donde hicimos las 5 cadenas de inicio. ¿Sí ven? Todo está prendido en el mismo punto. Dos cadenas nuevamente y me tienen que salir 10. ¿Listo? Que son los 10 puntos que hice de este lado. Y voy a deslizar, como les digo, en el mismo punto de donde inicié a trabajar. Y deslizo. Y ahí tengo mi primer motivo. Bien, ahora voy a deslizarme 3 puntos. Tomo el primero sin saltarme ninguno. Debemos tener muy en cuenta que no nos podemos saltar ni uno. Tengo 1, 2 y 3. Sobre el tercero levanto nuevamente 5 cadenas. Doble lazada, entro al mismo punto y vamos a empezar. Saco 1, saco 2 y saco 3. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Voy a repetir 3 cadenas, lazada, un total de 10 puntos altos de este lado. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Acomodamos, lazada y un medio punto alto. Deslizamos nuevamente en el mismo punto donde venimos trabajando. Sería aquí, ahí. Entro. Aquí está. Listo. Ahora de este lado voy a hacer un total de 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, no son 10, son 8. Estoy confundida con los de acá. Listo, de este lado son 8. 6, 7 y 8. 2 cadenas y cerramos en esta, la tercera cadenita de las 3 de inicio. 2 cadenas,
y tomo la hebrita de atrás, cerramos 2 cadenas, tomo la hebrita de atrás y cierro 2 cadenas, tomamos nuevamente la hebra de atrás y cerramos, repetimos lo mismo hasta terminar. Recuerden que lo vamos a repetir por 10 veces. Listo, 1 2 3 4 5 hasta terminar. Entonces, si se dan cuenta, chicas, es muy pero muy sencillo de realizar, a la vez muy hermoso, muy práctico. Me van a ir quedando así. Entonces volvemos a deslizar una vez tengamos las 10 en ese mismo punto. Recuerden que todo lo hacemos, lo cerramos en el mismo punto deslizado. Ahí está. Y ya tengo 2 motivos. Ahora vuelvo a deslizar 3 puntos. Aquí está el primero, segundo y tercero. Y en el tercero vuelvo a realizar lo mismo. 1 2 3 4 5 cadenas, doble lazada en el mismo espacio. 1 2 3, levanto 3 cadenas y voy a repetir exactamente lo mismo. Recuerda, son 10 puntos altos, deslizas, perdón, 10 puntos altos, un medio punto alto, deslizas, haces 10 puntos de este lado o los 8, dependiendo cuántos te quepan. En este lado yo realicé 8, cerramos con 2 cadenitas en el punto de inicio. Y luego realizamos 2 cadenas y vamos cerrando tomando siempre el bucle de la parte de atrás. Y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. Ya yo he terminado, chicas, de dar toda la vuelta y es así como queda mi coletero. ¿Ven? Es muy sencillo de realizar, mis amores, y queda súper hermoso. Listo, entonces, mis amores, no siendo más, espero tenerlas en un próximo tutorial. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y por supuesto darle me gusta y compartir mis tutoriales. Entonces, mis amores, nos vemos en un próximo tutorial.